Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro primero. Capítulo 4. Mi padre no tenía medios para poder mandarme a las grandes escuelas de los templos, donde los hijos de los nobles, de los ricos y de los sacerdotes de alto grado recibían su educación. Mi maestro fue el viejo sacerdote Oné, que vivía no lejos de mi casa y tenía la escuela en la terraza destrozada. Sus discípulos eran hijos de artesanos, mercaderes, marinos y suboficiales, a quienes sus ambiciosos padres destinaban a la carrera de escriba. Oné había sido un tiempo contable de los depósitos de la celeste Mut, y era capaz de enseñar los rudimentos de la escritura a los chiquillos que más tarde tendrían que escribir las cantidades de trigo, el número de cabezas de ganado y las facturas del avituallamiento de los soldados. En la villa de Tebas, la gran capital del mundo, había centenares de estas pequeñas escuelas. La enseñanza no era cara, pues los discípulos debían simplemente mantener al viejo Oné. En las tardes de invierno, el hijo del carbonero le llevaba carbón de encina para su estufa. El hijo del tejedor se ocupaba de sus vestidos. El hijo del mercader de trigo le suministraba harina, y mi padre le daba para calmar sus dolores pociones de plantas medicinales maceradas en vino. Estas relaciones de dependencia hacían de Oné un maestro indulgente. El discípulo que se dormía sobre su tablilla debía al día siguiente llevar al maestro alguna golosina, a título de castigo. Algunas veces el hijo del mercader de trigo le llevaba una jarra de cerveza, y en este caso aguzábamos el oído, porque el viejo Oné se lanzaba a contarnos historias maravillosas sobre el más allá y leyendas sobre la celeste Mut, sobre Ptah, el constructor de todo, y sobre los demás dioses que le eran familiares. Nosotros nos reíamos y pensábamos haberlo inducido a olvidar las lecciones difíciles y los enojosos jeroglíficos para todo el día. Solo más tarde comprendí que el viejo Oné era mucho más docto y comprensivo de lo que nos figurábamos. Sus leyendas, que él vivificaba con su ignorancia piadosa, tenían un objeto determinado. Así nos enseñaba la ley moral del viejo Egipto. Ninguna mala acción escapa al castigo. Implacablemente todo corazón humano sería pesado una vez ante el tribunal de Osiris. Todo hombre, de quien el dios de la cabeza de chacal había descubierto las maldades, era arrojado como presa al devorador, y éste era a la vez cocodrilo e hipopótamo, pero mucho más temible que ambos. Nos hablaba también del reacio transbordador de las ondas infernales, de aquel que mira hacia atrás, y sin la ayuda del cual ningún difunto puede alcanzar los campos de los bienaventurados. Este batelero miraba constantemente hacia atrás y nunca hacia adelante, como los bateleros del Nilo. Oné nos enseñó de memoria las fórmulas propiciatorias destinadas a este batelero. Nos las hizo reproducir en signos y aprender de memoria. Corregía nuestros errores con dulces signos y reprimendas. Debíamos comprender que la menor distracción podía comprometer toda vida de bienaventuranza en el más allá. Si tendía al batelero un pasaporte con la más leve mancha, se permanecía errando implacablemente como una sombra, de una eternidad a otra, en las márgenes del río sombrío, o bien, peor aún, se caía en las espantosas cimas del infierno. Mi camarada más dotado era el hijo del comandante de los carros de guerra, Tontmés, que tenía 2 años más que yo. Desde su infancia,
Estaba acostumbrado a cuidar los caballos y a luchar. Su padre, cuyo látigo se adornaba de hilos de cobre, quería hacer de él un gran capitán, y por esto le exigía que aprendiese a leer. Pero su nombre, el de glorioso Thotmés, no fue un presagio como su padre había creído, porque una vez en la escuela, el muchacho no se ocupó ya más de lanzar el venablo ni de los ejercicios de los carros de guerra. Aprendió fácilmente los signos de la escritura, y mientras los otros penaban en su tarea, él dibujaba imágenes sobre la tablilla. Dibujaba carros de guerra y caballos empinados sobre sus patas posteriores, y también soldados. Llevó arcilla a la escuela y se puso a modelar, según las narraciones de Oné, una imagen muy curiosa del devorador, que con sus enormes fauces abiertas se disponía a deglutir un hombrecillo calvo, cuyas espaldas encorvadas y vientre prominente eran las de nuestro buen maestro. Pero Oné no se enfadó. Nadie era capaz de enfadarse con Thotmés. Tenía el rostro ancho de la gente del pueblo y las piernas gruesas, pero sus ojos tenían siempre una expresión de malicia contagiosa, y sus manos hábiles daban forma a pájaros y animales que nos divertían enormemente. Yo había buscado su amistad a causa de sus relaciones militares, pero nuestra amistad subsistió a pesar de su poca ambición por la carrera de las armas. Al cabo de cierto tiempo, se produjo bruscamente un milagro. Fue tan claro que me acuerdo todavía de este instante como una aparición. Era una fresca jornada de primavera. Los pajarillos piaban y las cigüeñas reparaban sus nidos sobre los techos de las casas. Las aguas se habían retirado y el suelo comenzaba a verdear. Se sembraban y plantaban huertos y jardines. Era un día que inspiraba locas aventuras, y nosotros estábamos inquietos en la terraza carcomida de Oné. Yo dibujaba distraídamente signos enojosos, letras que se graban sobre la piedra y las abreviaciones corrientes del estilo ordinario. Súbitamente, una palabra olvidada de Oné, o un fenómeno inexplicable en mí, dio vida a las palabras y los caracteres. De la imagen sale una palabra, de la palabra una sílaba, de la sílaba una letra. Asociando las letras de las imágenes se formaban palabras nuevas, extrañas, que no tenían nada de común con las imágenes. El portador de agua más obtuso puede comprender una imagen, pero solo el hombre que sabe leer puede descifrar dos imágenes conjugadas. Yo creo que todos los que han aprendido la escritura comprenderán el fenómeno de que hablo. Fue para mí una verdadera aventura, más apasionante y más cautivadora que una granada robada en la tienda del frutero, más dulce que un dátil seco, deliciosa como el agua para el sediento. A partir de aquel momento, no hubo ya necesidad de alentarme. Me puse a devorar el saber de Oné como el suelo bebe el agua de las inundaciones del Nilo. Aprendí rápidamente a escribir. Después aprendí a leer lo que los demás habían escrito. Al tercer año podía ya deletrear viejos textos y dictar a mis camaradas leyendas didácticas. También en esta época me di cuenta de que no era igual que los demás. Mi rostro era más estrecho, mi tez más pálida, mis miembros más finos. Recordaba más un muchacho noble que un hijo del pueblo entre el que vivía. Y si hubiese ido vestido de una manera diferente, estoy seguro de que hubiera podido ser tomado por uno de estos muchachos que pasaban en litera o a quienes los esclavos acompañaban por las calles. Esto me procuró contrariedades. El hijo del mercader de trigo me cogía por el cuello y me trataba de muchacha hasta que me veía obligado a pincharle con mi estilete. Su presencia me era desagradable,
porque olía mal. Como desquite, buscaba la compañía de Thotmés, porque éste no me tocaba jamás. Un día me dijo tímidamente: ¿quieres servir de modelo para un retrato? Lo llevé a casa y bajo el sicomoro del jardín modeló en arcilla una figura que se parecía a mí y grabó mi nombre debajo. Mi madre, Kipa, nos dio pasteles y al ver el busto tuvo miedo y dijo que era arte de hechicería. Pero mi padre declaró que Thotmés podía llegar a ser artista real si conseguía ser admitido en la escuela del templo. En broma me incliné delante de Thotmés, poniendo mis manos sobre las rodillas, como se hace al saludar a los grandes. Los ojos de Thotmés brillaron, pero suspiró, y dijo que desgraciadamente su padre quería de todos modos meterlo en la escuela de suboficiales de carros de guerra. Para un futuro jefe militar, sabía escribir ya bastante. Mi padre se alejó, y oímos a mi madre afanarse por la cocina. Pero Thotmés y yo nos regalamos con sabrosos bizcochos. Yo entonces era completamente feliz. Capítulo 5. Llegó entonces el día en que mi padre se puso su mejor traje y ciñó su cuello con un ancho collarete bordado por Kipa. Iba al gran templo de Amón, pese a que en el fondo de su corazón no quería mucho a los sacerdotes. Pero sin la ayuda y la intervención de los sacerdotes, ni en Tebas ni en todo Egipto podía conseguirse nada. Los sacerdotes administraban justicia y dictaban sentencia, de manera que un hombre osado podía apelar contra una sentencia dada o dictada por el tribunal del rey ante un templo elegido en suerte para disculparse. Toda la enseñanza que abría las carreras importantes estaba en manos de los sacerdotes. Ellos eran también quienes predecían la importancia de las crecidas y las cosechas, y fijaban los impuestos sobre todo el país. Pero, ¿a qué exponer largamente lo que todo el mundo sabe? Creo que mi padre debió de forzarse para dar este paso. Había pasado toda su vida cuidando a los pobres, alejado del templo y de la casa de la vida. Ahora, como los demás padres pobres, iba a hacer cola en la sección administrativa del templo, esperando que un sacerdote altivo consintiese en recibirlo. Me parece todavía ver a aquellos padres pobres que con sus mejores vestiduras se sentaban en el patio del templo, soñando ambiciosos una vida mejor para sus hijos. A menudo llegaban de muy lejos, en sus barcas por el río, con sus provisiones, y consagraban sus mezquinos recursos a sobornar a los guardianes y los escribas para llegar hasta el sacerdote ungido con un óleo precioso. Este frunce la nariz ante su pestilencia. Les habla brutalmente. Y sin embargo, Amón necesita sin cesar nuevos servidores. A medida que aumentan sus riquezas y su poderío, debe aumentar el número de sus servidores que sepan escribir. Pero a pesar de esto, cada padre considera como una gracia divina poder colocar a su hijo en el templo, mientras en realidad es él quien aporta, en la persona de su hijo, un don más preciado que el oro. Mi padre tuvo suerte, pues no había esperado más que hasta la noche, cuando vio pasar a su antiguo condiscípulo Tajor, que era entonces trepanador real. Mi padre osó dirigirle la palabra, y Tajor prometió ir en persona a nuestra casa para verme. El día fijado, mi padre se procuró una oca y vino de calidad. Kipa cocinaba, refunfuñando. Un maravilloso aroma de grasa de oca salía de nuestra casa, atrayendo a la multitud de ciegos y mendigos. Exasperada, Kipa acabó distribuyéndoles pedazos de pan mojados en la grasa y se alejaron.
Totmes y yo barrimos la calle delante de la casa, porque mi padre había dicho a mi amigo que se quedase en el caso de que Tahor quisiera hablarle. No éramos más que 2 chiquillos, pero cuando mi padre encendió los 2 recipientes de incienso para perfumar la terraza, nos sentimos como en un templo. Yo custodiaba el jarro de agua perfumada y protegía de las moscas el bello pañuelo de lino que mi madre guardaba para su entierro, pero que ahora tenía que servir de toalla para las manos del ilustre visitante. La espera fue larga. El sol se puso y el aire refrescó. El incienso se consumía en sus recipientes y la oca iba chisporroteando en la grasa. Yo tenía hambre y el rostro de Kipa se alargaba y endurecía. Mi padre no decía nada, pero no encendió las lámparas cuando cayó la noche. Estábamos sentados en bancos en la terraza y nadie tenía interés en ver el rostro de su vecino. Entonces fue cuando supe cuántos dolores y decepciones pueden causar los ricos a los humildes y a los pobres por su sola negligencia. Pero, por fin, aparecieron antorchas en la calle, y mi padre se levantó de su asiento y se precipitó hacia la cocina a fin de coger una brasa con que encender las 2 lámparas. Yo levanté temblando el jarro de agua y Totmes suspiró profundamente a mi lado. Tahor, el trepanador real, llegó en una simple silla de manos llevada por 2 esclavos negros. Delante de la litera un servidor, visiblemente borracho, sostenía una antorcha. Gimiendo y gritando saludos, Tahor se apeó de su silla y mi padre lo saludó poniendo sus manos a la altura de las rodillas. Tahor le puso la mano sobre el hombro, bien fuese para demostrar que juzgaba aquella cortesía exagerada, bien para encontrar en él un punto de apoyo. Dio una patada al portador de la antorcha, diciendo que se fuese a incubar su vino debajo del sicomoro. Los negros dejaron la litera en el macizo de acacias y se sentaron sin que se les invitase a ello. Apoyando la mano sobre el hombro de mi padre, Tahor subió los escalones de la terraza. Yo le vertí el agua sobre sus manos a pesar de sus protestas y le tendí la servilleta. Pero él me rogó que, puesto que le había mojado las manos, se las secase. Después me dio amistosamente las gracias y dijo que era un buen muchacho. Mi padre lo instaló en el sillón de honor, prestado por un vecino, y nuestro huésped dirigió varias miradas a su alrededor. Durante algún tiempo nadie habló. Después pidió de beber, porque tenía la garganta seca por el largo camino. Mi padre se apresuró a ofrecer vino. Tahor lo husmeó con aire desconfiado. Después lo bebió con manifiesto placer. Era un hombrecillo de cabello cortado al rapé y piernas torcidas. Su barriga y su pecho pendían lacios bajo la delgada tela de su traje. Su cuello estaba adornado de pedrería, pero iba sucio y lleno de manchas. Apestaba a vino, sudor y ungüentos. Kipa le ofreció bizcochos de especias, pescados fritos, frutos y la oca asada. Comió con cortesía, pese a que visiblemente salía de un banquete. Probó todos los platos e hizo de ellos alabanzas que alegraron a Kipa. A petición suya, llevé a los negros víveres y cerveza, pero respondieron a mi cortesía con improperios, y me preguntaron si el barrigudo tardaría mucho en salir. El servidor roncaba bajo el sicomoro, y no sentí deseos de despertarlo. La velada fue muy confusa, pues mi padre se entregó a la bebida más de lo razonable hasta el punto de que Kipa se fue a la cocina y se sentó moviendo tristemente la cabeza entre las manos. Cuando hubieron terminado la jarra de vino, bebieron los vinos medicinales de mi padre,
y acabaron contentándose con cerveza ordinaria, pues Tahor afirmaba que no era exigente. Evocaron los años de estudio en la casa de la vida, contaron anécdotas sobre sus maestros y se abrazaron tambaleándose con efusión. Tahor explicó sus experiencias como trepanador real y dijo que era el último de los oficios para un médico especialista. Pero el trabajo no era penoso, lo cual ya era una ventaja apreciable para un perezoso como él. ¿No es verdad, mi viejo Senmut? El cráneo humano, sin hablar de la garganta y las orejas, que requieren los cuidados de un especialista, era a su juicio la cosa más difícil de aprender. Por esto lo había elegido. Pero, añadió, si hubiese sido un médico enérgico, hubiera sido un buen médico ordinario, y habría dado la vida en lugar de dar la muerte, cuando los parientes están hartos de los viejos y de los enfermos incurables. Daría la vida como tú, amigo Senmut. Sería quizá más pobre, pero viviría una vida respetable y más sobria. No creáis una palabra, hijos míos, dijo mi padre. Estoy orgulloso de mi amigo Tahor, trepanador real, que es el hombre más eminente en su ramo. ¿Cómo no recordar sus maravillosas trepanaciones que salvaron la vida de tantos nobles y villanos y suscitaron un asombro general? Expulsa los malos espíritus que enloquecen a las gentes y extrae de los cerebros los huevos redondos de las enfermedades. Sus clientes reconocidos lo han colmado de oro y plata, de collares y de copas. He recibido dones de parientes reconocidos, dijo Tahor con la lengua pastosa, porque si por azar curo un enfermo sobre 10 o sobre 50, no, digamos sobre 100, la muerte de los demás es mucho más cierta. ¿Has oído acaso hablar de un faraón que haya sobrevivido 3 días a la trepanación? No. Me mandan los incurables y los locos para que los trate con mi trepanador de sílex, y tanto más pronto cuanto más ricos o nobles son. Mi mano libra de los sufrimientos. Mi mano distribuye las herencias, las tierras, el ganado y el oro. Mi mano eleva a un faraón al trono. Por eso se me teme, y nadie osa contradecirme porque sé demasiadas cosas. Pero lo que aumenta el saber, aumenta también el dolor, y por esto soy tan desgraciado. Tahor se echó a llorar y se sonó en el pañuelo funerario de Kipa. Eres pobre, pero honrado, Senmut, dijo sollozando. Por esto te amo, porque soy rico, pero podrido como una boñiga de vaca en el camino. Se quitó el collar de piedras preciosas y se lo puso en el cuello a mi padre. Después entonaron cantos de los que no comprendí las palabras, pero Thotmés los escuchaba con éxtasis, diciendo que en las casas de los soldados no se oían canciones más crudas. Kipa comenzó a llorar en la cocina, y uno de los negros acudió a levantar a Tahor para llevárselo. Pero el trepanador se resistía, y llamó a su servidor, gritando que el negro quería asesinarlo. Como mi padre no estaba en estado de intervenir, fuimos Thotmés y yo quienes tuvimos que echar al negro a bastonazos. Gritando y lanzando juramentos, los 2 negros salieron corriendo llevándose la litera. Tahor se vertió entonces la jarra de cerveza sobre la cabeza, reclamando ungüentos para frotarse el rostro, y quiso bañarse en el estanque del jardín. Thotmés me dijo en voz baja que deberíamos meter a los 2 hombres en la cama, y finalmente mi padre y su amigo durmieron uno al lado del otro en el lecho nupcial de Kipa, jurándose amistad eterna. Kipa lloraba, se arrancaba los cabellos y se vertía ceniza sobre la cabeza.
Yo me preguntaba qué dirían nuestros vecinos, pues los cantos debieron de oírse a gran distancia en el silencio de la noche. Pero Thotmés permaneció tranquilo y afirmó haber visto escenas mucho más violentas en la casa de los soldados y en la suya, cuando los hombres de los carros de guerra contaban sus antiguas hazañas y sus expediciones a Siria y al país de Kush. Declaró que la velada había sido muy animada, pese a que no se hubiesen llamado músicos ni cortesanas para divertirlos. Consiguió calmar a Kipa, y después de haber limpiado lo mejor posible las trazas del festín, nos fuimos a dormir. El servidor siguió roncando bajo el sicomoro, y Thotmés fue a mi cama, me pasó su brazo por el cuello y me habló de mujeres, porque también había bebido vino. Pero aquello no me divirtió, porque era más joven que él, y no tardé en dormirme. Me desperté temprano al oír pasos en el dormitorio. Mi padre dormía todavía profundamente, con el collar de Ptajor, pero éste estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, preguntándose con voz lastimera dónde estaba. Yo lo saludé respetuosamente, con las manos a la altura de las rodillas, y le dije que estaba en el barrio del puerto, en casa de Senmut, médico de pobres. Estas palabras lo tranquilizaron, y me pidió cerveza. Yo le recordé que se había vertido la jarra sobre la cabeza, como lo delataban sus vestiduras. Entonces se levantó, frunció el ceño y salió. Yo le vertí agua sobre las manos y se inclinó gimiendo, pidiéndome que también le vertiese agua sobre la cabeza. Thotmés, que se había despertado, apareció con un pote de leche agria y pescado salado. Ptajor se sintió muy restablecido y, acercándose al sicomoro, despertó a su servidor a bastonazos. ¡Miserable puerco! ¿Es así como cuidas a tu señor y llevas la antorcha delante de él? ¿Dónde está mi litera? ¿Dónde mis vestidos limpios? ¿Y mis píldoras? ¡Fuera de mi vista, puerco miserable! Soy un cerdo, respondió humildemente el servidor. ¿Qué me ordenas, oh señor? Ptajor le dio sus órdenes y el hombre se marchó en busca de una silla de manos. Ptajor se instaló cómodamente bajo el sicomoro y recitó, apoyado contra el tronco, un poema en el que se hablaba del alba y de una reina que se bañaba en el río. Después nos contó historias graciosas. Kipa, después de haber encendido el fuego, fue al dormitorio donde oímos su voz. Al cabo de un rato mi padre, vestido con nuevas vestiduras, apareció con aire contrito. Tu hijo es hermoso, dijo Ptajor. Tiene el talle de un príncipe, y sus ojos son dulces como los de las gacelas. Pero a pesar de que fuese un chiquillo, comprendí que hablaba de aquella forma para hacer olvidar su conducta de la víspera. Poco después añadió: ¿Qué sabe tu hijo? ¿Los ojos de su espíritu son tan abiertos como los de su cuerpo? Thotmés y yo fuimos a buscar nuestras tablillas. Después de haber dirigido una mirada a la cima del sicomoro, el trepanador real me dictó una poesía que recuerdo todavía. Muchacho, goza de tu juventud, porque la vejez tiene ceniza en la garganta, y el cuerpo embalsamado no se ríe en la sombra de su tumba. Yo hice cuanto supe y escribí primero de memoria en escritura ordinaria. Después tracé las imágenes y finalmente escribí las palabras vejez, cuerpo y tumba de todas las maneras posibles, tanto en sílabas como en letras. Le tendí la tablilla y vi que no encontraba ni una sola falta. Sentí que mi padre estaba orgulloso de mí. ¿Y este otro muchacho? Preguntó Ptajor, señalando a Thotmés.
Mi amigo estaba sentado no lejos de nosotros, y había dibujado alguna cosa. Vaciló antes de entregar su tablilla, pero sus ojos reían. Había dibujado a Ptajor poniendo su collar en el cuello de mi padre y vertiéndose la jarra de cerveza sobre la cabeza. En un tercer dibujo mostraba a los dos amigos cantando cogidos por el cuello. Era tan divertido que podía casi adivinar lo que gritaban. Yo sentí ganas de reír, pero no me atreví por miedo a que Ptajor se enfadase. Thotmés no lo había favorecido. Estaba reproducido tan pequeño y calvo como era, tan patizambo y barrigudo como en la realidad. Durante largo rato, Ptajor no dijo nada. Miraba atentamente ya los dibujos, ya a Thotmés. Mi amigo tuvo miedo y se puso de puntillas. Por fin, Ptajor habló. ¿Cuánto quieres por este dibujo? Te lo compro. Pero Thotmés se sonrojó y dijo: mi tablilla no está en venta. A un amigo se la regalaría. Ptajor dijo: bien contestado. Seamos amigos, y la tableta es mía. Miró nuevamente los dibujos y rompió la tablilla contra una piedra. Todos tuvimos un sobresalto, y Thotmés se apresuró a pedir perdón ante la eventualidad de haber ofendido al trepanador. ¿Me enojaré acaso contra el agua en que he visto mi imagen?, preguntó lentamente Ptajor. Pero la mano y el ojo del dibujante son más que el agua, porque sé ahora el aspecto que ofrecí ayer. No quiero que nadie lo vea. Por esto he roto la tablilla. Pero reconozco que eres un artista. Thotmés saltó de júbilo. Ptajor se volvió entonces hacia mi padre y recitó, mirándome con aire solemne, la antigua promesa de los médicos. Lo tomo para curarlo, y dirigiéndose a Thotmés, añadió: haré lo que pueda. Habiendo así vuelto a encontrar la jerga de los médicos, los dos amigos se rieron satisfechos. Mi padre me puso la mano sobre la cabeza y me preguntó: Sinué, hijo mío, ¿querrías ser médico como yo? Las lágrimas acudieron a mis ojos y mi garganta se contrajo hasta el punto que no pude contestar, pero asentí con la cabeza. No como él, ni tampoco como yo, dijo Ptajor, incorporándose y con la mirada fija y penetrante, sino un verdadero médico, porque nada es más grande que un verdadero médico. Delante de él, el faraón está desnudo, y el hombre más rico es igual que el más pobre. Quisiera ser un verdadero médico, dije yo tímidamente, porque era todavía un chiquillo y no sabía nada de la vida, ni que la vejez desea siempre transmitir a la juventud sus sueños y sus ambiciones. En cuanto a Thotmés, Ptajor le mostró el brazalete de oro de su muñeca y le dijo: lee. Thotmés descifró las imágenes grabadas y leyó: la copa llena de júbilo mi corazón. Sonrió. No sonrías, granuja, dijo Ptajor con tono serio. No se trata de vino, pero si quieres llegar a ser artista, debes exigir tu copa llena. En todo verdadero artista es Ptah quien se manifiesta, el creador y constructor. El artista no es solamente el agua o un espejo, sino mucho más. Cierto es que el artista es a menudo un agua aduladora o un espejo mentiroso, pero a pesar de todo, el artista es más que el agua. Exige la copa llena. Muchacho, y no te contentes con lo que te digan. Debes creer lo que ven tus ojos claros. Me prometió entonces que recibiría una invitación para entrar en la casa de la vida y que haría cuanto pudiese
porque Totmes fuese admitido en la Escuela de Bellas Artes de Ptah. Muchachos, escuchad lo que os digo y olvidadlo en cuanto os lo haya dicho, y olvidad también que es el trepanador real quien os lo ha dicho. Vais a caer en manos de los sacerdotes, y si no, será ordenado sacerdote, porque nadie puede ejercer la medicina, como tu padre y yo, si no ha sido ordenado. Pero cuando estéis entre las patas de los sacerdotes del templo, sed desconfiados como el chacal, y astutos como la serpiente, a fin de no perderos ni cegaros. Pero exteriormente, sed dulces como la paloma, porque sólo cuando haya llegado a la meta puede el hombre descubrir su propia naturaleza. Siempre fue así, y así será siempre. Recordad bien lo que os digo. Al cabo de un rato, llegó el servidor de Ptahor con una litera de alquiler y vestiduras limpias para su dueño. La silla de manos de Ptahor había sido dejada en prenda en una casa de lenocinio por los negros, que dormían todavía allí. Ptahor dio orden a su esclavo de desempeñar la silla, y los negros se despidió de nosotros, aseguró a mi padre su amistad y regresó a su barrio elegante. Así fue como pude entrar en la casa de la vida del gran templo de Amón. Pero al día siguiente, Ptahor, el trepanador real, envió a Kipa un escarabajo sagrado artísticamente grabado en una piedra, para que mi madre pudiese llevarlo sobre su corazón, bajo los vendajes en su tumba. ¿No hubiera podido causarle un júbilo más grande, hasta el punto de que Kipa se lo perdonó todo y dejó de hablar a mi padre de la maldición del vino?